Pues sí, amados hermanos, como estamos hablando, Cristo es superior a, Cristo es mayor que el mal. Y cuando hablamos del mal, hay muchas cosas que podríamos decir, pero como saben, suelo iniciar el estudio definiendo términos o describiendo, en este caso, al mal. Cuando vamos a la Real Academia Española, en nuestro hermoso idioma español, se dan varias definiciones de la palabra mal. Una de ellas es lo contrario al bien, y ciertamente hace mucho sentido. Lo opuesto de el bien, lo que es correcto, lo que es bueno. Como leemos en pantalla, dice lo que se aparta de lo lícito y honesto. Todo aquello que no se hace de la manera en que realmente agrada a Dios, o especialmente aquello que es considerado bueno, entonces es ciertamente malo. Tenemos también que daño u ofensa que alguien recibe en su persona o hacienda. Es que esa persona me ha hecho un daño, esa persona me ha hecho un mal, esa persona le ha hecho un mal a mi propiedad, miren cómo la dejó. Vemos ese sentido y vemos que es precisamente algo que no es bueno. No estamos diciéndole a esta persona que hizo algo bueno por mi persona, por mi casa. Estamos diciendo hizo algo que era incorrecto y ahora yo tengo ese daño o perjuicio u ofensa. Otras definiciones es desgracia o calamidad. Con esto comprendemos acerca de, por ejemplo, cuando se da un accidente. Ay, pasó un mal. No necesariamente que sea algo malo literalmente, en contrario a lo bueno, sino en el sentido de que es una situación que no debió haber pasado, pero ocurrió. Así que comprendemos eso de la desgracia o calamidad y también enfermedad o dolencia. Ya, es que tengo un mal en el estómago, tengo un mal en el hígado, tengo un mal en un brazo. Hablamos así, nos expresamos de esta manera y entonces vemos este tipo de situaciones que nos hacen saber la palabra cómo la utilizamos en el idioma español. Más curiosamente, si buscan el diccionario de la Academia Española, si entran al diccionario de la lengua española y buscan mal, estas descripciones que acabo de mencionar no son las primeras. La primera simplemente dice malo, y malo es algo que lleva un valor negativo. Perdón, falto de las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza, función o destino. Así que sí, cuando comprendemos lo que es malo, comprendemos que es algo que es opuesto a lo bueno, algo que causa un daño u ofensa, algo que es considerado una desgracia, calamidad, enfermedad o incluso dolencia, pero especialmente es algo negativo. Y cuando hablamos de cosas negativas, usualmente hablamos de cosas que son malas, que son incorrectas, que no deben de proceder. Hay un detalle. En base a lo que estamos estudiando, hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Es Dios el creador del mal? Toda esta descripción que hemos dado y que hemos definido, si se puede decir, ¿es Dios realmente el creador de todo, del mal? Hay personas que piensan así. Hay incluso personas que indagan en la Biblia y tratan de buscar dónde pueden afirmar Dios mismo dice que Él creó el mal. Y un pasaje que utilizan para eso lo encontramos en Isaías 45, 5 al 7. O mejor dicho, ellos solamente usualmente utilizan el versículo 7. Mas para ver bien el contexto, leeremos desde el 5 al 7. Igualmente exploraremos brevemente sobre lo que ocurría en ese momento en base a lo que el príncipe de los profetas describe. Dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone. Aquí, especialmente, cuando lo leemos así, necesitamos indagar más. En el versículo 1 se nos dice a quién se está refiriendo Dios, a quién se está refiriendo Jehová sobre esta situación de que le ceñiré y que aunque no le conozca, porque está hablando de una persona que no va a nacer en la nación judía, mas va a tener un efecto importante en la civilización judía y en la historia del pueblo judío. Y el versículo 1, como leemos, dice que es Ciro. Además, leémoslo, dice así: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces, aquí estamos leyendo, Jehová dice, no hay otro Dios, yo soy el que soy el primero, soy el último.
Ciro, te estoy informando de esto porque aunque no sepas quién soy, aunque no me conozcas, te quiero hacer saber que te estoy dando un poder importantísimo. Y como seguimos leyendo, dice, eh, hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Este hombre de una nación pagana, en su momento se llegará a enterar de que efectivamente esto es parte del plan de Dios, porque es el único Dios, que formó la luz y creó las tinieblas. Vemos este contraste. Si Dios creó la luz y creó las tinieblas, entonces ¿qué ocurre? Todo es creado por Él. Todo es parte de ese proceso que Él creó. Las tinieblas usualmente lo utilizamos para referirnos a algo que es malo y sabemos acerca del destino de aquellos que hacen el mal. Pero estamos viendo aquí que Dios creó todo en el sentido de su proceso de creativo. Hago la paz. Dios hace la paz, Dios busca la paz, Dios nos llama a paz. Pero entonces aquí viene la frasecita que muchos utilizan para decir, ven, Dios mismo creó el mal. Porque como leemos en pantalla dice, creó la adversidad. La Biblia de las Américas dice, creó calamidades. Ya, situaciones difíciles, cosas, pero muchas versiones que hacen ver, ahí dice malo. Creó el mal, puede ser que alguna versión diga, especialmente en las versiones inglesas, dice así mismo, creó mal. Entonces, aquí la gente agarra y se acomoda a hacer ver, Dios creó el mal. Ahí mismo lo dice su Biblia, que habla de un Dios bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Está enseñando que Dios creó el mal. Pero tienen razón, no la tienen. Y hemos venido desquebrajando o hemos venido explorando este pasaje. Porque aquí lo que Dios está haciéndonos saber es su soberanía. Está haciéndonos saber, incluso desde el capítulo anterior, ha venido preparando esta conversación, si se puede decir, en que está revelando, soy soberano. Estoy sobre el pueblo de Israel, es mi pueblo, yo tengo la autoridad sobre todos ellos deben de someterse a mi voluntad. Es lo que está haciendo saber en el sentido de que yo les he hecho saber lo que tienen que hacer y no lo hacen. Entonces, ¿quién es el malo aquí? No es Dios, porque recordamos que desde la creación Él hizo cosas muy buenas y hablaremos de eso en unos minutos. Pero aquí la palabra traducida como adversidad o calamidad, como he mencionado, en el hebreo es la misma palabra que se traduce muchas veces para algo malo o maligno. Pero depende, como hemos mencionado, del contexto, de la situación. Y vamos a ver precisamente lo que Vine dice en su diccionario expositivo al respecto de esta palabra, y es la palabra ra. Ra se refiere a lo que es malo o maligno en una amplia variedad de aplicaciones. Vimos que en nuestro idioma español la palabra mal tiene varios contextos, tiene varios significados dependiendo de la situación en la que se está utilizando. La mayoría de los casos del término significan algo que es moralmente malo o dañino. Así que sí, si nos fuésemos literalmente por el significado más popular de la traducción de esa palabra hebrea, estaremos diciendo que Dios creó el mal que conocemos moralmente como incorrecto, dañino, ilícito y todo ese tipo de cosas. Pero sigamos leyendo, a menudo con referencia a seres humanos. Así que estamos hablando que el mal, ¿de dónde viene? Es del hombre, no viene de Dios. Así que Dios no es el creador del mal. En este contexto, continúa el diccionario explicando con respecto a Isaías 45:7, se entiende más bien lo contrario de Shalom. Recordamos que decía el pasaje, lo he hecho hacia atrás para que veamos brevemente, que hago la paz y creo la adversidad. Anterior dijo, formo la luz y creo las tinieblas. Vemos el sentido de este texto. Está haciendo, hay una complexión, hay algo completo. Dios no está dejando nada por fuera. Cuando está haciendo saber esto es el contraste de la paz. Pero ¿por qué se está haciendo ese contraste de la paz? Encontramos en todo el versículo la afirmación de que un Dios soberano, absoluto, el Señor, crea universo bajo el gobierno de un orden moral. Dios es el que pone el orden. Y como hemos estado leyendo, estaba escribiendo aquí acerca de este hombre que vendrá a tomar cierto control de Ciro, como es alguien que está siendo utilizado para el bien común del pueblo de Israel, que va a ayudarles en esa tribulación, en ese cautiverio en el que está. Este hombre va a llegar muchos años después, pero lo que está haciéndonos saber aquí Dios es, bueno, para algunos va a haber calamidad, va a haber adversidad porque este hombre va a venir a batallar. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel batalló contra otros pueblos?
¿Acaso eso no fue un mal para el otro pueblo? Vemos esa adversidad, esa calamidad, y de eso es lo que está hablando aquí el, perdonen, de eso es lo que está hablando aquí Isaías. De eso es lo que trata este texto. No trata de que literalmente Dios creó el mal. Así que si Dios no creó el mal, podemos ver en el Nuevo Testamento cómo el sabio Santiago nos ayuda a comprender que no hay mal en Dios y Dios no es defensor del mal y Dios no es creador o proveedor del mal. Porque recordamos, Santiago nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. La tentación involucra pruebas dañinas, pruebas malas, cosas que llevan hacia el mal. Y dice la palabra, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Ciertamente hay pruebas que se nos dan en nuestras vidas, pero Dios no es el que nos está poniendo a hacer el mal. Dios nos da la oportunidad de escoger si hago el mal o no hago el mal, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, tenemos esta situación. Esa cosa me atrae. Sé que no debo de hacerla, pero qué llamativa que es. Yo voy a hacerla o yo no voy a hacerla. Está en mí esa decisión. Y es la parte que entonces estamos viendo que efectivamente Dios nos dio oportunidades, pero Dios no creó el mal, Dios no dio fundación al mal. El mal se da en el sentido del hombre tomando las decisiones incorrectas. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y recordamos eso en los eventos de Génesis 3. Ya, se dio ese deseo que llevó a que se comiera del fruto que era la orden que se había dicho, se transgredió la ley, se transgredió esa orden, y de allí entonces se dio nacimiento al pecado, y el pecado dio nacimiento a la muerte. Entonces, no es Dios el creador del mal, a pesar de que las personas traten de buscar y poner esa idea en la mente de las demás personas. Entonces, hay otra pregunta que se da. ¿Es Dios responsable de todo mal? ¿Por qué se hace esa pregunta? Simple y sencillamente porque hay personas que alegan, hay personas que afirman, hay personas que andan debatiendo que en primer lugar, si Dios no hubiese creado los ángeles y al hombre, no hubiese abierto esa puerta para el mal. Que el mal, el hombre y los ángeles han hecho mal, pero es culpa de Dios por haberlos creado. ¿Realmente tiene lógica ese argumento? ¿Esa alegación? No la tiene. No la tiene y vamos a ver por qué. Como mencionamos, Génesis 1, 26 al 27. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios decidió que el hombre iba a ser una buena creación. En el versículo 31, ¿qué dice? Dice que todo lo que creó Dios fue creado bueno, en gran manera. Entonces, tenemos estos detalles, como les decimos, Génesis 1, 26, 27, y el versículo 31 dice, todo lo que vio Dios, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Desde las demás partes de la creación decía, es bueno, es bueno, es bueno. Pero cuando crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y hace saber, es algo bueno. Entonces, toda creación de Dios es buena. Dios en ningún momento buscó crear algo malo. Dios no se entrega a esto, como hemos mencionado, de lo que leímos en Santiago hace unos minutos. Entonces, tenemos la situación de que las personas alegan esto, de que si no nos hubiese creado, no hubiese habido situación de que el hombre fuese tentado y que pecara y que entonces hiciera mal. Pero Dios nos creó para un buen propósito y su propósito sigue vigente. Dios quiere que estemos con Él, que vivamos con Él para la eternidad, que nos gocemos con Él. Entonces, Dios ha dado a su creación el libre albedrío. Y para este término, les invito a ver la grabación de la semana pasada por parte del hermano Rafael Paguaga, en donde responde a esta pregunta: ¿dónde en la Biblia encuentro el libre albedrío del hombre? Dios nos dio esa oportunidad de elegir. Desde el inicio, Él abrió esa puerta. Ustedes tienen la oportunidad de elegir. ¿Hacen bien o hacen el mal? Si hacen el bien, hay recompensa. Si hacen el mal, hay un castigo. Pero está en cada uno de nosotros tomar esa decisión de qué voy a hacer. ¿Me hago responsable del mal que me pase por tomar la mala decisión? Eso está en mí. O veo que la mejor opción, la opción correcta es la de Dios y me someto a ella y recibiré esa recompensa. Bienvenido sea. Entonces, vamos a ver brevemente este argumento con una pregunta.
¿Es el creador culpable de las acciones de su creación? Cuando hablamos de esto, cuando vemos esto, queremos decir qué es lo que queremos ver. Cuando una persona es el creador culpable de las acciones de su creación, pongámoslo en términos materiales. Pensemos en una de estas empresas que construyen automóviles, que tienen toda esa tecnología, que tienen todos esos ingenieros, que tienen todo ese grupo de trabajo y que pone y desarrolla tremendo automóvil seguro, tecnológico, con todos los avances del momento. Pero ¿quién se monta en ese automóvil? Se monta para manejarlo. Una persona, un conductor que es responsable, que toma buenas decisiones, que está pendiente, que está cuidadoso, que vela por su vida y la de los demás. O se sube un conductor que es un ebrio y tiene quién sabe cuánto contenido alcohólico en su sangre, no razona, no está en su buen juicio, no es sobrio, por lo tanto no razona bien. Si esa persona se monta en ese automóvil, aunque la televisión y todos los anuncios y todos los medios nos dicen si maneja no tome, si toma el volante y sale a la calle y atropella a un pobre niño inocente y mata a ese niño, ¿es culpa de la empresa que desarrolló el automóvil para que personas responsables lo manejaran? No es responsable. La empresa hizo un automóvil seguro y una persona en su buen juicio puede manejarlo sin ningún problema. Pero esta persona que decidió ser irresponsable le costó la vida a ese niño. Sí, triste, es una maldad, es una situación mala, negativa. Pero la empresa que construyó el automóvil no tiene la culpa. Quien tiene la culpa fue el irresponsable que decidió actuar de esa manera. De esa misma manera podemos ver, Dios no es responsable del mal. Dios no tiene la responsabilidad sobre el mal. Dios nos ha dado la oportunidad. Tú quieres hacer el bien, aquí están las instrucciones de cómo hacer el bien. Tú no quieres hacer el bien, te estoy dando las instrucciones para hacer el bien, pero de todas maneras quieres hacer el mal. Tendrás un castigo. No quieres comprender y te dispones a recibir ese castigo. ¿Qué podemos hacer? Dios no creó títeres. Y eso es lo hermoso de la humanidad, eso es lo hermoso de ser criaturas de Dios. No somos títeres, Dios nos ha dado la oportunidad de decidir. Entonces, de esa misma manera pensemos en una madre temerosa de Dios, cuida su hogar, prepara los alimentos, cuida de su esposo, prepara a sus niños, los ayuda a que estudien, los prepara, les ayuda, continúa y está en todo ese proceso de crecimiento. Pero cuando los muchachos o el muchacho llega a crecer, toma malas decisiones, ¿es culpa de la mamá? ¿Que sí hizo todo lo que era correcto? No estamos hablando de una mamá negligente o irresponsable de que haga a mi hijo lo que quiera, sea el pandillero, disfrute de la vida porque solo hay una vida. No, estamos hablando de una mamá que realmente era piadosa, una mujer fiel, una mujer creyente de Dios que hace la voluntad de Dios. ¿Tiene ella alguna culpa de las malas decisiones que haya tomado su hijo? No. De esa misma manera, entonces comprendemos, no es Dios ni el creador ni el responsable del mal, sino las actitudes y decisiones que cada persona toma. ¿Por qué hay desastres naturales? Porque se dio el diluvio. ¿Por qué? Porque el hombre era malo y Dios hizo una limpieza. Y allí se alteró y se modificó el mundo como antes existía y como lo conocemos ahora. Recordemos que antes del diluvio no existía la lluvia. Nadie sabía que era eso. Entonces, vemos toda esta situación y entonces podemos comprender mejor acerca del mal y por lo tanto comprendemos que Cristo es mayor que el mal. Cristo es superior al mal. El mal es producto de las malas decisiones del hombre, pero no es producto de la sabiduría de Dios. Y Jesucristo, como sabemos, es Dios. Cuando regresamos a Isaías, en el capítulo 5 leemos un pasaje que quiero que notemos porque era parte de las advertencias que se le estaba dando al pueblo. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pensemos en un postre. Que yo recuerde, al menos donde tengo conocimiento, no existe un postre amargo. Usualmente un postre es algo dulce, algo que nos gusta, que nos da un buen sabor en la boca. Pero ¿qué pasa si compraste un dulce que está dañado y entonces sabe amargo? ¿Puedes decir, este dulce es bueno? No,
Puedo utilizar este pastel, este queque o la palabra que utilicemos para referirnos a ellos es lo más sabroso que he comido porque compré un dulce, compré un pastel dulce y está amargo y eso me encanta. ¿Podemos decir eso? No. ¿Podemos decir que la noche es día y el día es noche? No, hay diferencias. La misma esencia de cada palabra nos hace saber son cosas distintas. Sin embargo, hay personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ay, buscar de Dios, eso no es para mí, eso me da pereza. Yo prefiero irme a un casino o a un prostíbulo o a ver unas carreras de caballos o qué sé yo. Eso para mí es bueno. No esa cosa de meterme a escuchar un hombre que habla de un supuesto Dios. Conoces personas que actúan así, personas que piensan de esa manera. ¿Qué ocurre? A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Isaías ya preveía sobre esto, pero estamos hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Príncipe de Príncipes. Nuestro Señor Jesucristo afirma similar a esto que acabamos de leer. Vamos a Mateo 5, el Sermón de la Montaña, versículos 36 y 37. Él habla en esta sección brevemente, unos pasajes antes, está hablando acerca del problema de las personas que les gusta estar jurando y no tienen potestad sobre lo que están diciendo. Entonces, en este pasaje en particular leemos que dice, ni por tu cabeza jurarás. Ok, es mi cabeza, está pegada a mí. De aquí están saliendo mis palabras, tengo mis ojos con los que veo, mis oídos con los que escucho. Es mía. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cabeza, dirán algunos. Pero ¿qué dice Jesucristo? Ni siquiera por tu cabeza puedes jurar, ni siquiera puedes hacer este juramento, ni siquiera puedes ofrecer tu cabeza en este tipo de situaciones, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Para los que son observadores se darán cuenta que me he rasurado. Y usualmente la barba que estaba tratando de mantener, trataba de mantenerla que se viera bien. Y entre eso involucraba que tenía que estarme pintando la barba porque hay muchos sectores que eran blancos por las canas y otros que no eran tan blancos. Pero ahorita, si dejo crecer la barba por más que lo hubiese pintado, siempre iba a salir cabellos que eran blancos o negros y después se tenían que pintar, si se pueden decir. Así que no es algo que yo pueda hacer blanco. Y las señoritas y las damas que están entre nosotros en el estudio saben muy bien acerca de esto de los tintes. Saben que se pueden ir al salón de belleza, gastar una cantidad enorme de dinero, quedar regias como dicen, pero ese cabello va a crecer y esas canas van a seguir saliendo, porque esas canas ya están allí. No hay forma de eliminarlas, las pueden maquillar, las pueden cubrir, pero sí, ya están allí y seguirán creciendo. ¿Un calvo puede hacer volver a crecer el cabello? No, ya no hay forma de hacer eso. Pero la misma palabra de Dios nos dice que Dios sabe incluso cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Él lo sabe, nosotros no lo sabemos. Lo cierto es que en base a lo que estamos haciendo, yo no puedo jurar por mi cabeza porque yo ni siquiera sé cuántos de los cabellos que están en mi barba en este momento son blancos y son negros. No puedo hacer uno del otro, no tengo autoridad sobre ellos. De ahí que nuestro Señor Jesucristo dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Qué quiere decir? No hay un tal vez. La humanidad le gusta siempre buscar un tal vez. Bueno, yo haría eso que ustedes me dicen que debo de hacer en la iglesia, pero tú sabes, tal vez se puede hacer esto, tal vez tú no tengas la razón con respecto a lo que me estás diciendo. Conocemos este tipo de casos y nos duelen porque precisamente nuestro detalle, a diferencia de cualquier iglesia que ha creado el hombre, es que buscamos hacer la voluntad de Dios y seguir la palabra de Dios. Tristemente hay personas que son inconstantes, de doble ánimo, como menciona Santiago también. Entonces, tenemos esta situación, sí, sí, no, no. O es blanco o es negro. No hay un punto medio. O es frío o es caliente. No podemos ser tibios con respecto a nuestras acciones, especialmente cuando se trata de obedecer la voluntad de Dios y hacer lo que es correcto, hacer lo bueno. No puede ser que soy bueno para 10 cosas, pero para otras 7 soy malo. Y para otras 3 estoy viendo a ver cómo me balanceo. No es correcto hacer este tipo de cosas. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, yo voy a obedecer el Evangelio, voy a bautizarme de mis pecados si pasa esta situación. Pero antes de hacerlo quiero hacer esto. Bueno, tal vez me bautice mañana, pero déjeme pensar bien qué voy a hacer y
Sí, sí, no, no. Mañana puede ser muy tarde. Y comprendemos esto en base a lo que meditamos de la palabra de Dios. Pero es interesante porque recordamos, el hombre es el que ha puesto versículos y capítulos en la Biblia, pero los textos realmente eran un texto corrido como cualquier libro que compramos. Entonces, vemos los siguientes pasajes, versículos 38 al 42, que nos ayudan a comprender más acerca de cómo Cristo es mayor que el mal. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué dice el mundo hoy en día? El que me la hace, me la paga. Y estoy casi seguro de poderte haber escuchado decir o completar esa frase. El que me la hace, me la paga. Es como el mundo actúa, es como el mundo ve. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice Jesucristo? No resistáis al que es malo. ¿Cómo no resistir al malo? ¿Significa que tengo que entregarme a los males? No, 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 no. Jesucristo está hablando algo claro. La palabra que encontramos aquí traducida como resistir quiere decir oponerse. No te opongas al que es malo. No, no que no te opongas al mal, sino que no te opongas a la persona que está haciendo mal. Aún tal vez no queda muy claro, pero leamos brevemente 2 Timoteo 4:15, 4:14 al 15, que nos ayuda a comprender más el término griego que se está utilizando allí, traducido como resistir, pero precisamente en este pasaje es traducido como poner. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Es una persona que entonces Pablo está diciendo, hijo Timoteo, este hombre es malo, ha sido malo conmigo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Yo no voy a imponer, yo no voy a buscar cómo hacer algo en contra de él para hacerle más mal. Dios se encargará de pagarle porque él ha hecho mal. Guárdate tú también de él. En este caso sí le dice, mejor mantente lejos de este hombre, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Este hombre realmente ha llegado a ser, buscar, destruir, hacer, ir en contra de la palabra de Dios, contradecir, que es también la otra traducción de esta palabra. Entonces, vemos aquí que lo que Jesucristo nos está pidiendo precisamente es vivir en paz y nos da las explicaciones sobre ello. No resistáis al que es malo. No busques más conflicto contra esa persona. Evítate tomar represalias. La palabra represalia, ¿qué significa? Respuesta de castigo, venganza por alguna agresión u ofensa. Esta persona me hizo un mal, me los va a pagar y lo va a pagar doble, triple y va a ver lo malo que yo soy. Ahora sí va a conocer el mal que hay en mí. Esa es la visión del mundo. La visión de Cristo es, si te pegó en una mejilla, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Vemos cómo hay que ser dócil, hay que ser pacífico. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ah, usted quiere esto, coma, lléveselo. Yo no voy a buscar dificultades aquí, yo lo que busco es la paz. El cristiano necesita buscar la paz. Somos llamados a la paz. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, aquí no es la milla extra, aquí es la milla duplicada. Y la parte que a veces nos equivocamos. A veces una persona dice que voy a dar la milla extra. Ah, sí, me estoy desenvolviendo mi trabajo y me pidieron que hiciera esta cosa, pero voy a hacer un poquito más. Pero aquí Jesucristo está diciendo, al que me pide llevar carga por una milla, ve con él dos. Significa que si me pide dos, ¿cuántas tengo que hacer? Son cuatro, no son tres. Entonces, Jesucristo nos hace saber siempre dar lo mejor de nosotros, incluso cuando alguien nos hace mal. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, vemos que Cristo nos llama a hacer el bien. Cristo nos llama a buscar la paz. Cristo no nos llama a hacer maldades. Cristo no nos llama a retribuir una maldad que se nos han hecho. No nos llama a pagar mal con mal. Nuestro hermano Javier está enseñando los martes acerca de una vida transformada y el capítulo de Romanos 12. No me voy a meter muy de adentro dentro de ese texto porque precisamente sé que lo va a seguir explicando. Pero Pablo nos explica a través de esa carta a los romanos acerca de este texto que acabamos de leer de Jesucristo. Dice así, versículos 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Y mis hermanos que me conocen bien y han estado con varios estudios conmigo, saben que siempre explico de esta manera. Yo me dedico al negocio de bananos, al negocio de guineos, al negocio de bananas, como le llaman en tu país. Ese es mi negocio, yo los produzco y los voy a vender.
y cuando esa persona me va a pagar con más bananos. ¿Hace algún sentido? Ya tengo bananos, no tengo necesidad de bananos. Cuando voy a vender algo es porque necesito algo distinto. Estaba el método de trueque. Bueno, yo tengo bananos, esa persona tiene piñas. Se hace un intercambio. Pero comprendemos que siempre que se trabaja o siempre que se paga por algo, se paga en una manera distinta, una manera mejor. Pero aquí que vemos, no paguéis a nadie mal por mal. Esa persona me la hizo, le voy a dar el doble de lo que me hizo. Va a ver de verdad quién soy yo. No, no debe ser la actitud. Cristo nos enseña, soy superior a esa actitud. Te voy a enseñar lo que es correcto y hacer lo que es bueno. Eso es lo que estamos viendo, lo que estamos hablando. Procurar lo bueno delante de algunos. No lo que dice, ¿verdad? Procurar lo bueno delante de todos los hombres y si es posible en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esa persona me está haciendo mal. Esa persona se porta mal conmigo. Esa persona me ha herido, me ha injuriado, ha hecho poco de cosas que no debería de haber hecho conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a vengar de él? No. Yo voy a buscar la paz. Yo voy a tratar de arreglar la situación. Yo voy a darle un bien. Voy a buscar siempre hacer el bien, incluso cuando esa persona me está ofendiendo. De mi parte, voy a buscar estar en paz. Él no quiere estar en paz. Ese es su problema. Ella no quiere estar en paz. Ese es su problema. Pero de mí, en lo que esté a mi alcance, como leemos, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, no busquen represalia, no busquen esa venganza, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor va a pagar por él. Nuestro Padre Celestial va a tomar nota de cada una de esas cosas. Y cuando venga ese gran día, si esa persona no ha obedecido el Evangelio, no se ha disculpado por sus ofensas y no ha hecho la voluntad de Dios, tristemente pagará por lo que ha hecho. Recordamos 2 Corintios 5:10. En ese tribunal daremos cuenta de lo que hayamos hecho haya sido bueno o malo. Entonces comprendemos este texto, pero continúa más adelante porque los últimos versículos dicen, así que si tu enemigo tuviere hambre, déjalo con más hambre. ¿Dice eso la palabra de Dios? No lo dice, ¿verdad? Dice también, si tuviera sed, dale veneno. No, no dice eso el Señor, ¿verdad? No dice nada de esto. Dice, si tiene hambre, dale de comer, haz un bien. ¿Vemos la diferencia de nuestro Señor con respecto al mal? El mal busca más mal, Cristo busca que al mal pagarle con bien. Entonces, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber, pero dale de beber algo que lo ayude, no un mal, hacerle un bien. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Quizás no utilizamos mucho la palabra ascuas, pero es en sí brasas, o como la Biblia de las Américas traduce, carbones encendidos. ¿Quién en su sano juicio, en un asador o en una parrillada, mete su mano para coger un carbón? Encendido, obviamente. ¿Quién lo hace? Nadie. Tal vez apenas están empezando a arrancar, pero nadie lo hace. La palabra griega traducida como ascuas aquí es la palabra anthrax, que sabemos que hay un virus y que hay incluso ataques terroristas con ese tipo de bacterias, si se puede decir virus o bacteria. Pero hay una palabra española antracita que proviene de esta palabra. Y esa palabra es que acerca de un carbón mineral que arde lentamente y desprende gran cantidad de calor. ¿Qué significa? Es un carbón que se mantiene encendido por mucho tiempo y no es un calorcito pequeño, es un calor fuerte el que genera. Desprende gran cantidad de calor. ¿Puedes imaginarte tener eso en tu cabeza? ¿Puedes imaginarte lo que debe ser esa sensación? Si a veces uno con un cerillo o un fósforo se quema pequeñito y le duele. Si a veces uno toca un sartén cuando está cocinando y le duele. Ahora tener ese carbón en tu cabeza, ciertamente es una situación que no debe ser agradable para nadie. Pensamos en esas personas que se han quemado en incendios y lo triste y lo doloroso que eso continúa por días y quizás hasta años. Aquí Pablo no está diciendo que, ay, háganle el bien a la persona para que esa persona se sienta requete mal y para que la pase mal. No, si lo hacemos con esa actitud, estamos haciendo mal.
Pablo aquí lo que está citando es acerca de lo que el mismo Salomón había escrito en Proverbios 25-22. Esto lo que quiere decir es pagar, retribuir con bondad. Esto es, al hacer un favor a tu enemigo, le recuerdas el mal que te ha hecho. Esta persona me hizo pasar por una mala situación. ¿Lo va a hacer pasar el doble de mala situación? No. Voy a pagarle con bien. Voy a hacer lo que es correcto de acuerdo a lo que mi Señor me enseña y voy a dar lo que es correcto. Y esto va a causar en esta persona esa sensación, que es lo que está tratando de hacer saber, le va a hacer saber a esta persona que, ¿por qué si yo le hice mal, él me paga con bien? ¿Y qué lleva a causar esto? Arrepentimiento. Yo le hice mal a esa persona y él me está tratando bien. Voy a buscarle para disculparme por lo que le hice, porque comprendo que no es algo correcto. Entonces se crea esa sensación de, como lo que menciona, lo está diciendo la palabra de Dios, es como si se tuviese ese calor encima y que cómo me lo quito de encima. Ay, esta persona me ha hecho bien, ¿cómo me quito esto de encima? Voy a hacer el bien, voy a arrepentirme y voy a disculparme con esa persona, porque me duele en el corazón. De allí que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vencemos un fuego? Con agua, no con más fuego, no con gasolina. Entonces comprendemos esto. No podemos pagar mal con mal, sino buscar hacer siempre el bien. Y nuestro Señor Jesucristo es lo que nos ha venido enseñando a través de lo que hemos visto y ver cómo efectivamente Él es mayor que, Él es superior al mal que podamos conocer en esta vida. Para concluir, hermanos, ¿qué mal hizo Jesús en esta tierra? Caminó durante esta tierra por cerca de 33 años. 3 años y un poco más dedicó a ir por el mundo, a las distintas tierras donde él estaba, llevaba el evangelio, llevaba la palabra, llamaba la atención cuando había que llamarla, hacía las bondades, buscaba siempre cómo ayudar a los demás, cómo se pudiesen acercar con Dios. ¿Qué mal hizo Jesucristo? Ninguno. Pero como hemos estudiado en las lecciones anteriores, fue tratado como un criminal, fue tratado como un maleante, fue tratado como alguien malo. Sin embargo, él hizo lo que tenía que hacer y siempre hizo lo correcto. Nuevamente recordamos, Javier ha tocado el tema acerca, tocó en estos días el tema acerca de la imposición de manos y cómo también da el ejemplo acerca de lavar los pies. Y sé que una pregunta que hizo, que tal vez a muchos nos quedó en la cabeza, que yo lavaría los pies de mi hermano, debería de hacerlo. Pero leamos el texto de lo que ocurre, la respuesta que da Jesucristo en base a ese evento, Juan 13:13 al 16. Dice así, me llamáis maestro y señor, o sea, aceptan que Él tiene autoridad sobre ellos. Y decís bien porque lo soy. Pero si soy el Señor y maestro, pues si soy el Señor y maestro, he lavado vuestros pies. O sea, yo que debería ser el que he servido, les he servido. Es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Aquí no se trata de que ahora me la van a pagar porque no hicieron un bien. No está diciendo nada de esto. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lo que yo he hecho es algo que ustedes deben de hacer para con los demás. Esto, como dice el pasaje, debemos el enfoque, ejemplo os he dado. Jesucristo siempre, siempre, siempre nos enseñó, hay que hacer el bien, no el mal. Hay que hacer lo que es correcto, no lo que el hombre piensa que es correcto, sino lo que Dios nos enseña, nos revela en su palabra, es correcto. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ciertamente no hay un mandamiento hoy que diga lava los pies de tu hermano, pero lo que Jesucristo está haciendo saber es, esto es un caso de humildad y de servicio. ¿Deseas servirme a mí? Sirve a tus hermanos. ¿Deseas ser aceptado por mí? Sé humilde. Es lo que Jesucristo está enseñando. Yo lo hice siendo el que tiene el poder. Ustedes pueden hacer lo que ni siquiera tienen el poder. Porque así como termina, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que les envió. Y en base a esta enseñanza, dice algo muy hermoso. Cristo es mayor que el mal, porque veamos el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Ahorita, no podemos decir que no lo sabemos. Hemos estado estudiando y acabamos de leer ese pasaje. Jesucristo dio un ejemplo de humildad y de servicio. Sé esas cosas, entonces debo o no debo hacerlas. No me está dando el mandato de que ahorita tengo que salir y ver cómo le lavo los pies a mis hermanos. Me está enseñando de que debo estar dispuesto a servir
y a ser humilde. Y si sé esas cosas, es importante entonces que comprenda que debo ser feliz de hacerlas. Curiosamente, su hermano, su medio hermano en la sangre, el hermano por parte de madre y también hermano por parte de la fe, afirmó en Santiago 4:17, como leemos en pantalla, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recordamos que el mal entró, el pecado nació y se dio estas situaciones, que hoy tenemos la condenación para aquel que no obedece el Evangelio de Dios, para aquel que no obedece la voluntad de Dios. ¿Sabes hacer lo bueno y no lo haces? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo mal. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y anteriormente en Romanos 12, en versículo 9, Pablo afirma nuevamente y nos hace saber, después de que lo que hablamos fue prácticamente la explicación que da sobre todos estos pasajes, nos dice que el amor sea sin fingimiento. Literalmente en el griego es: el amor no es hipócrita. No puede ser hipócrita. O amas o no amas, pero el amor tiene que ser sin fingimiento. De allí que cuando yo sé lo que es el amor y que debo vivir de acuerdo al amor, debo aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No puedo seguir en el mal. Y Jesucristo ciertamente eso nos enseñó. Fue tentado, mas no pecó. Así que para ir concluyendo, hermanos, con el estudio de esta noche, deseo que respondas a esta pregunta, como suelo hacer. Ya sabes lo que es bueno, sabes lo que es malo. ¿Cuál de ellos eliges seguir hoy? Sabemos que nuestro Señor ha dado un hermoso mensaje a través de su palabra y nos ayuda a comprender: hay bendiciones para quienes hacen la voluntad de Dios y hay castigos para quienes no la hacen. Tenemos precisamente a el rico y Lázaro, Lucas 16, y siempre vemos ese contraste. El rico vivió muy bien en esta tierra, pero ahora está atormentado. Lázaro pedía migajas, sufrió mucho en esta tierra, mas ahora es consolado. ¿Cuál situación deseas vivir? ¿Hacer la voluntad de Dios o ir en contra de ella? ¿Deseas ser la persona que efectivamente hace lo que Dios espera que hagas? ¿O prefieres seguir las tradiciones del hombre, las costumbres del hombre y lo que es terrenal y que será destruido en algún día? Está en cada uno de nosotros comprender que Cristo es mayor que cualquier cosa que conocemos. Hoy estamos terminando esta serie de estos estudios. Les agradezco por haberme acompañado. Recordamos que Cristo es superior al orgullo, Cristo es superior a la envidia, Cristo es superior a la sed de poder que tantas personas tienen y ciertamente es superior a todo mal que pudiésemos describir o explicar en este momento. Gracias, hermanos, por haberme acompañado en estas enseñanzas. Gracias por haber estado con nosotros en estos estudios. Gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, Aún no he pensado qué vamos a estudiar el próximo miércoles, pero bueno, ahí estaremos trabajando en eso en la agenda para la congregación aquí en Las Villas. Porque si algo ha hecho este coronavirus es cambiar muchos de los planes que teníamos originalmente y hay que irse acomodando. Seguir orando precisamente para la oportunidad de podernos volver a congregar y estar juntos como la familia en la fe que somos. Y bueno, buscar por maneras de poder seguir manteniéndonos en comunicación. Recordemos que efectivamente no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, involucra, seguir buscando la palabra de Dios, seguir buscando de la familia de Dios, seguir teniendo esa convivencia, esa comunicación que es tan importante. Y que cuando sea la oportunidad de estar nuevamente en un lugar físico todos juntos, podamos darnos ese amor que tanto deseamos expresar en este momento. Dios les bendiga, tengan una hermosa noche y Dios primero, nuevos conversos. Nos vemos el viernes 4:30. Los demás, los que quieran acompañarnos igualmente son bienvenidos. Y el domingo es estudio, la última clase del fin de los tiempos por parte del hermano Javier y el servicio de oración en que estamos hablando acerca de diligencia. Dios me los bendiga ricamente y tengan una hermosa noche.